Muy buenas tardes, apreciados teleasistentes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una nueva telecapacitación muy importante para todo el personal de salud a nivel nacional, especialmente para todos los que elaboramos con niños. Tenemos como invitado especial al doctor Fernando Taipe Carvajal, cardiólogo pediatra, que labora en el servicio de cardiología de nuestra institución, quien expondrá el tema: taponamiento cardíaco, ¿es una emergencia en pediatría? Queda con ustedes el doctor Taipe. Puede empezar, doctor. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muy agradecido por esta invitación con todos ustedes. Sí, yo formo parte del servicio de cardiología del Instituto Nacional del Niño. Y bueno, hoy día vamos a debatir un tema no tan frecuente, pero sí muy importante de reconocerlo por la mortalidad que puede generar no un reconocimiento precoz y oportuno de este diagnóstico. Y vamos a revisar un poco cómo se produce, cómo se pueden presentar, qué casos hemos tenido en el instituto, los cuales hemos tenido y no me dejarán mentir pues, los colegas de emergencia, pues cada cierto tiempo tienen pacientes que llegan con este diagnóstico, ¿no? Bueno, en la cardiología pediátrica, pues nadie pues, negará que es una especialidad bastante amplia, desde el diagnóstico, el tratamiento, pues, ¿no? Y esto, pues, eso incluye, pues, también entender ciertas emergencias, ¿no? Entonces, el taponamiento cardíaco es una emergencia en pediatría. Vamos a revisarlo y ver cómo nos va en este tema de exposición, pues, ¿no? Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a desarrollar el tema siguiendo todo este esquema. Vamos a hacerlo un poco dinámico para hacerlo un poco más entendible, ¿no? Bueno, el concepto de urgencia cardiovascular, pues no es toda aquella entidad clínica que requiere una atención de urgencia, llámese clínica, ¿no? Por tratamiento médico, intervencionista, que podemos hacerlo con un tratamiento invasivo, o el tratamiento también quirúrgico. Entonces, esa progresión, si nosotros dejamos progresar esa entidad clínica, pues puede derivar en la muerte. Entonces, muchos de ellos incluso son de etiología reversible. Entonces, pues es por eso que nosotros que tenemos que tratar y reconocer estas urgencias, y algunas de ellas son emergencias cardiovasculares, como vamos a ver, ¿no? Además, hay que saber que en la edad pediátrica, pues son muy variables tanto en la etiología, en la respuesta de cada paciente a cómo lo va a manifestar en cuanto a la clínica, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tenemos pacientes desde la edad neonatal hasta la edad de la adolescencia, pues de acuerdo a dónde se presente el paciente, pues lo vamos a tener en diferente clínica, ¿no? Entonces, además también, qué tanta madurez del sistema cardiovascular tenga el paciente, ¿no? Recordemos que el desarrollo continúa, ¿no? En el niño conforme va creciendo, ¿no? Entonces, la emergencia cardiovascular, ¿no? Nosotros, bueno, básicamente todos los pacientes cardiovasculares con una enfermedad cardíaca pueden presentarse de esta forma de presentación. Tenemos pacientes que presentan un paro cardiorrespiratorio, pacientes que presentan síntomas de bajo gasto cardíaco sistémico y pulmonar, crisis hipertensivas sistémicos o pulmonares, insuficiencia cardíaca aguda, crisis de hipoxia, ¿no? Bastante frecuente, ¿no? Los pacientes cianóticos, arritmias cardíacas, también es una emergencia, ¿no? Sobre todo cuando hay compromiso de inestabilidad hemodinámica. Taponamiento cardíaco es una emergencia cardiovascular. Si bien es cierto, no es tan frecuente, pero también es muy importante reconocerla porque es fácilmente reversible con un diagnóstico oportuno, ¿no? Síndromes aórticos agudos, también hay pacientes, ahí se describe la disección de aorta, ¿no? Un poco en niños poco grandes. Y fenómenos de isquemia miocárdica en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, ¿no? Sobre todo pacientes con Kawasaki o anomalías coronarias, ¿no? Entonces, nuestro tema está englobado en esto. Entonces, ¿es una emergencia cardiovascular? Pues sí, es una emergencia cardiovascular. Está enfocada en estos 9 grupos, ¿no? Yo diría como síndromes, ¿no? Que tenemos que reconocer que las enfermedades cardíacas, ¿no? En el niño se pueden presentar de estas formas, ¿no? Entonces, eso requiere una valoración clínica para determinar el grado de urgencia y determinar el riesgo vital, ¿no? Entonces, tenemos que examinar a nuestro paciente, a nuestro niño, y ver qué tanto compromiso hemodinámico finalmente va a tener, ¿no? Que es lo que vamos a revisar
conforme vamos a avanzar en el tema. Básicamente, bueno, en emergencia, pues, para el enfoque cardiovascular, pues, de la emergencia, tenemos que valorar tres aspectos principalmente, ¿no? Entonces, tenemos que valorar la apariencia, entonces ahí tengo que valorar cómo está el estado de conciencia, cómo está la reactividad del niño, ¿no? Si es un niño más pequeño, lactante, cómo está el llanto, cómo está el lenguaje, si es que tiene actividad espontánea, si interactúa o no con la madre y con nosotros, con personal de salud, ¿no? Eso es algo ya importante porque eso me va a hablar un poco de disfunción primaria del sistema nervioso o algo metabólico que puede estar sucediendo. Luego yo valoro la parte respiratoria, ¿no? Entonces ahí tengo que evaluar, ¿no? Cómo está la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, los signos de dificultad respiratoria, ¿no? Y luego los signos de shock, ¿no? O sea, cómo está, si hay signos de palidez, lividez, cómo está la perfusión cutánea, cómo están los pulsos y si hay o no presencia de cianosis. Entonces, todo eso me va a evaluar la función cardíaca y la perfusión de los órganos. Entonces, con esos tres grandes puntos, yo valoro la parte de una emergencia cardiovascular. Entonces, lo miro al paciente, veo cómo está la respiración y veo cómo está la perfusión periférica, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta entonces los pacientes, ¿no? Entonces, llámese desde la inspección, tengo que ver cómo está, ¿no? Cómo está el niño, ¿no? En este caso, desde la palpación, ¿no? Y luego llegaría a la auscultación. Entonces, semiológicamente también tiene un orden establecido, ¿no? Yo tengo que primero ver a nuestro niño, ver qué tanto está, qué tan reactivo está para ver si es que hay alteración del sistema nervioso, ¿no? Mirar qué tanto hay síntomas de bajo gasto, ¿no? De repente está un niño diaforético, pálido, con mucha dificultad respiratoria, y luego ya cuando lo examine, pues ya miraré signos como taquicardia, llámese tercer ruido a la auscultación, ¿no? Hepatomegalia, los pulsos, es muy importante para con un signo de shock, ¿no? Y finalmente la auscultación veré si hay un signo de un soplo, un frémito, ¿no? Para este caso. Entonces, es una evaluación básica, ¿no? De un paciente que tiene una emergencia cardiovascular, ¿no? La apariencia, la respiración y el estado de la circulación y perfusión orgánica, ¿no? Vamos a ver entonces, este es un caso, ¿no? ¿Qué estudios diagnósticos me ayudan para hacer esta evaluación cardiológica? Que consideré importante revisarlo porque es que primero hay que entender qué es una emergencia cardiovascular y cómo la voy a abordar. Entonces, llámense si el paciente está ¿no? inestable en ese momento, pues tengo desde exámenes que están fácilmente al alcance de nosotros, ¿no? Una radiografía de tórax, ¿no? Para evaluar la silueta cardíaca, el flujo pulmonar, evaluaré la parte pulmonar, la parte no solamente cardíaca, ¿no? Tengo que evaluar todos los aspectos, ¿no? El ecocardiograma es un gol estándar a veces, ¿no? Porque nos habla no solamente de la parte estructural, sino también la parte funcional. Me puede indicar cómo está la función ventricular, cómo está la función diastólica, cómo están, si aquí hay una obstrucción, llámese dinámica, ¿no? O fija, y cómo está también lo que es el contorno, ¿no? Por fuera del corazón. Entonces, acá tengo que evaluar lo que es el pericardio también, ¿no? El electrocardiograma también es algo muy importante, ¿no? Porque solamente tomando el electro yo veo el ritmo cardíaco, qué ritmo estamos en un ritmo sinusal, está en taquicardia, bradicardia, ¿no? Entonces, es muy importante también. Y además el electrocardiograma siempre nos da signos indirectos de lo que puede estar ocurriendo en el corazón, ¿no? Llámese no solamente taponamiento cardíaco, ¿no? Podemos encontrar una cardiopatía estructural, alguna insuficiencia cardíaca, entonces bueno, eso nos ayuda más a definir la etiología, ¿no? Nos podemos ayudar del examen de laboratorio y siempre haciendo una evaluación de los signos vitales, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar entonces de nuestra emergencia, ¿no? El taponamiento cardíaco. Las enfermedades pericárdicas, pues en realidad en pediatría muchas veces se ha descrito que se pueden presentar de manera aislada, ¿no? O muchas veces como parte de una enfermedad sistémica. Eso es bastante frecuente, ¿no? Llámese alguna enfermedad inflamatoria, alguna infección generalizada, puede siempre también generar compromiso pericárdico, ¿no? También hay enfermedades pericárdicas aisladas, pero a veces incluso hemos visto que es más frecuente que sea parte de una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, eso es importante, reconocer en forma precoz el taponamiento cardíaco porque es crítico, ¿no? Llámese por qué, porque rápidamente en un corazón pequeño del niño
puede desencadenar inestabilidad hemodinámica y puede derivar en una parada cardíaca, si no se trata de forma percutánea, como vamos a ver, o de forma quirúrgica el derrame, ¿no? Entonces así, ¿no? Vamos a comparar una placa normal, un tamaño normal del corazón y cómo una placa de tórax nos ayuda a ver, ¿no? Distinguir, ¿no? Un aumento de la silueta cardíaca, ¿no? Y en un contexto clínico que podemos sospechar, ¿no? Si nosotros tenemos esta placa de tórax, de repente un electrocardiograma me podría ayudar un poco más a acercarme a la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces es importante partir siempre desde una placa de tórax, ¿no? Siempre, llámese, estamos ante una emergencia, pero siempre la base es el hallazgo clínico, ¿no? La anamnesis, la historia clínica, el examen físico es la fundamental, ¿no? Nosotros tenemos este pirámide del paciente cardíaco, ¿no? Cuando siempre la base es la historia clínica y el examen físico, ¿no? Progresivamente nosotros vamos a exámenes más invasivos, más complejos, ¿no? Angiotomografía, cateterismo cardíaco, varios biomarcadores que nosotros podemos utilizar, pero siempre la base es el examen físico, ¿no? Entonces, para nuestro paciente con taponamiento cardíaco, ¿no? ¿Qué características debemos tener en cuenta? Básicamente, pues, la edad del paciente, ¿no? Hay diversas etiologías que se presentan a distintas edades del niño. Se ve justamente que las enfermedades pericárdicas no es tan frecuente, bueno, en realidad hay pocos reportes en realidad descritos sobre taponamiento cardíaco en todas las revisiones que se ha publicado. Lo que sí se ha encontrado es que en alguna forma es más frecuente a partir de los 5 años, niños un poco grandes, ¿sí? Pero de todas formas sí hay casos aislados de, por ejemplo, taponamiento en neonatología, en niños más pequeños, ¿no? Eso no puede decir que no va a ocurrir, ¿no? El tiempo de enfermedad a veces puede ser insidioso, recuerden que, bueno, vamos a comentar cómo es el pericardio, a veces puede durar varios meses, es progresivo. Los antecedentes patológicos es importante, ¿por qué? Porque muchos de ellos están relacionados a patologías inflamatorias infecciosas como la tuberculosis, algunas infecciones micóticas, bacterianas, enfermedades inflamatorias sistémicas, como dijimos, la lupus eritematoso es muy frecuente, que hemos tenido bastante en nuestro hospital, artritis reumatoidea, el cáncer también, hemos tenido hace poco, recuerdo, tuvimos un caso de una leucemia que debutó también con efusión pericárdica severa, ¿no? Los pacientes que están en diálisis son pacientes que también bueno, sabemos que los pacientes con enfermedad renal dependen mucho del recambio, ¿no? Durante cada diálisis del ultrafiltrado que se use en ellos, ¿no? Para mejorar la sobrecarga de volumen, ¿no? En estos casos, cuando a veces no, según el estado de evolución del paciente, pues a veces pues, pueden retener líquidos, ¿no? Y ahí también hemos tenido casos con derrame pericárdico en pacientes con enfermedad renal, ¿no? Importante también, pacientes que hemos operado de corazón también, obviamente, se puede coleccionar líquido, ¿no? En hemotórax, ¿no? Entonces es importante recordarlo eso. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca también, porque la insuficiencia cardíaca causa derrame pericárdico, a veces puede ser severo, sí, a veces puede ser, el tratamiento puede ser diferente también. Hipotiroidismo también, acá por ejemplo hace poco también hubo un caso, bueno, si bien es cierto, también había sospecha de tuberculosis, pero asociado a algunas enfermedades, por ejemplo la anorexia también, ¿no? Entonces diferentes patologías pueden producir derrame pericárdico, entonces tengo que evaluar todos los antecedentes, el antecedente de cirugía cardíaca reciente también, ¿no? Obviamente si un paciente fue operado hace 2 meses, ¿no? Es una cirugía cardíaca y viene por un aumento de tamaño de la silueta cardíaca, disnea, dolor, pues tengo que pensar que hay un derrame y hacer una evaluación mucho más exhaustiva, ¿no? También se ha descrito un antecedente que he tenido de intervencionismo cardíaco, ¿no? Obviamente, ¿no? Es un riesgo muy bajo, sobre todo en nosotros que hacemos bastantes procedimientos, pero se puede producir siempre complicaciones, ¿no? Perforación, derrame pericárdico, taponamiento. Obviamente en esos casos el corazón no lo va a tolerar y rápidamente va a ser taponamiento y colapso hemodinámico, ¿no? Incluso se ha descrito derrames pericárdicos, taponamiento, luego de procedimientos como solamente colocar catéter, ¿no? Sobre todo he visto unos casos reportados en niños pequeños, ¿no? Hasta en neonatología, ¿no? Solamente por colocar catéter. Entonces, ¿cómo fue? De repente salió y tuvo contacto con la cavidad pericárdica y hubo una
efusión pericárdica, ¿no? Y es importante también indagar sobre los síntomas sistémicos, como hemos dicho, ¿no? Puede ser que la enfermedad pericárdica esté aislada, pero muchas veces tiene parte de enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces hay que indagar, ¿no? Historia de contacto epidemiológico con tuberculosis, historia de fiebre, pérdida de peso, síntomas de sudoración, o sea, síntomas que me hablen de una enfermedad un poco más crónica, ¿no? Pues el pericardio, pues, anatómicamente es un saco de doble, ¿no? Es un doble saco membranoso y fibroso que generalmente contiene 20 mililitros de líquido claro y que actúa como un lubricante para el movimiento del corazón, ¿no? Esa es la biopsia de cómo es un pericardio normal. Obviamente cuando hay un fenómeno inflamatorio, ahí vamos a ver células de otro tipo, ¿no? No solamente mesoteliales, ¿no? Generalmente, para hablar de nuestro tema de taponamiento cardíaco, la mayor parte de taponamientos inician en un episodio de pericarditis, ¿no? Entonces, esta es la evolución del derrame pericárdico, ¿no? Entonces, empieza todo como un fenómeno, ¿no? Un fenómeno inflamatorio, pericarditis. El pericardio, pues, empieza a exudar líquido, se acumula en el espacio pericárdico. Esto puede resolver, ¿no? Acabarse en un par de semanas, si es que la enfermedad de base se resuelve, ¿no? Obviamente. Puede llevar a la parte crónica cuando esto pasa a una fase de inflamación crónica y se llama una pericarditis constrictiva. Ahora, si el derrame crece muy rápido, ¿no? Depende mucho de los factores, ¿no? Depende del tamaño del paciente, depende de tanto sea la velocidad de aumento del líquido, puede causar síntomas, ¿no? Con inestabilidad hemodinámica y va a producir taponamiento cardíaco, ¿no? En cambio, si es más lento, más progresivo, será un paciente que tolerará progresivamente cantidades mayores de líquido, eso sí se ve en niños más grandes, y vamos a ver efusiones pericárdicas severas, masivas, que todavía no tienen signos de taponamiento, ¿no? Pero si fuera una acumulación súbita, en los cuales, ¿en qué pacientes puedo verlo? Sobre todo en pacientes que le hago a veces procedimientos, obviamente el corazón no está acostumbrado, entonces pequeñas cantidades lo causa un colapso hemodinámico de las cámaras cardíacas, ¿no? Entonces eso varía, ¿no? Entonces depende mucho de la edad, depende de la velocidad de instauración del líquido pericárdico en el saco y depende también de la causa de base también. Bueno, esas son la fisiopatología de taponamiento cardíaco, generalmente en tres fases, ¿no? En la primera fase, pues, elevará las presiones pericárdicas, primero se afectará las presiones del ventrículo derecho, ¿no? La presión diastólica, ¿no? De ambos ventrículos. Progresivamente esto aumentará, alcanzará la presión del ventrículo derecho y luego la del ventrículo izquierdo y luego empezará a disminuir el gasto cardíaco porque al haber una compresión del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, ¿no? Esa sobrecarga, ¿no? Esta constricción externa que hay, disminuye el llenado del ventrículo izquierdo y esto baja el gasto cardíaco y eso finalmente va a causar la hipotensión y el pulso paradojal, ¿no? Una vez que la presión pericárdica y diastólica, ¿no? Igual a la diastólica del ventrículo izquierdo, se van a producir los síntomas que generalmente nosotros conocemos como shock, ¿no? Y eso es un shock de tipo obstructivo, ¿no? Entonces, todo acumulado por fuera del corazón que no permite la distensión adecuada, ¿no? Entonces, primero empezará una falla diastólica de ambos ventrículos y luego irá cayendo el gasto cardíaco por la alteración de la interdependencia ventricular. O sea, el ventrículo derecho empieza a afectar al ventrículo izquierdo, ¿no? Esa es la idea principal. Entonces, miren, acá por ejemplo vemos, ¿no? La acumulación de líquido, vemos acá este paciente, ¿no? Ingresa con síntomas de dolor torácico, disnea, y vemos cómo la compresión del líquido externo, ¿no? Llega a colapsar ya tanto la aurícula y el ventrículo derecho, y esto también ya altera el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces ya hay una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Para producirse disminución del gasto cardíaco, puede causar acidosis metabólica, isquemia miocárdica, y si es que no se reconoce precozmente, puede incluso hasta causar un paro cardiorrespiratorio. Hay varios mecanismos compensadores que se activan en todo este momento, ¿no? O sea, antes de pasar a la acidosis, a todos estos puntos que hemos mencionado, van a aumentar primero la descarga simpática, va a haber vasoconstricción, va a haber taquicardia, entonces, luego de eso sí, conforme persiste, ¿no? O, digamos, o de repente la acumulación es muy súbito, muy rápido, va a producirse rápidamente el colapso, ¿no? Y con disminución del gasto cardíaco, ¿no? Va a producirse acidosis celular y muerte celular.
Bueno, la etiología del taponamiento del derrame y del taponamiento en pediatría, pues básicamente varía de acuerdo a las, donde tengamos los casos, ¿no? Generalmente algunos mencionan que es más frecuente las causas neoplásicas y inflamatorias, ¿no? Lupus, y cáncer. Pero sin embargo en nuestro medio y en nuestro hospital sí es frecuente los pacientes que tienen tuberculosis, etiología bacteriana incluso. Entonces, no, la pericarditis infecciosa complicada con taponamiento cardíaco es bastante prevalente en nuestro medio, ¿no? Luego de seguidamente vendrán los pacientes con lupus, enfermedad renal, y luego vendrán los pacientes que tienen ya otras causas de enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces, estas son todas las causas, ¿no? Pueden incluso ser post-pericardiotomía, luego de cirugías cardíacas, puede ser, como lo mencionamos, como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad pericárdica de cualquier etiología puede causar taponamiento cardíaco, ¿no? Va a variar según la epidemiología, como hemos dicho, y algunos otros factores, ¿no? El diagnóstico es clínico, ¿no? Depende de la causa, la enfermedad, de base, la velocidad y la acumulación, qué tanto se acumule de líquido. El síntoma principal, como dijimos, generalmente son niños un poco grandes, entonces ellos van a referir el dolor torácico, ¿no? Porque es un poco disminuye al inclinarse, aumenta, ¿no? En inspiración, ¿no? Los movimientos y se irradia el trapecio, ¿no? Realmente el niño puede referir historia de fiebre, ¿no? En pericarditis, sobre todo bacterianas, ¿no? Hay disnea, taquipnea en fases tempranas. Si fueran niños más pequeños, pues serían niños que presentarán irritabilidad, diaforesis, rechazo a las tomas, palidez, hipoactividad y vómitos, ¿no? Son síntomas más que todo por activación del sistema nervioso simpático, ¿no? A veces puede haber antecedente de infección previa respiratoria, ¿no? Al examen físico, ¿qué es lo que tengo que buscar? Se dice que tengo que buscar, pues, obviamente, los ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, trote pericárdico, también se escucha en taponamiento, se menciona que sí, no es que desaparece del todo, ¿no? Más audible a nivel paraesternal izquierdo, ¿no? Niños más grandes sí puedo ver la ingurgitación yugular, ¿no? Niños adolescentes, como vamos a ver en otros casos, sí tienen ingurgitación yugular y algunos incluso llenan hasta con hepatomegalia, ¿no? Muchas veces los niños no vamos a dejar que lleguen a hipotensión arterial, ¿no? Por eso es que van a haber signos premonitorios de taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces van a haber taquicárdicos, pueden estar con perfusión disminuida distal, ¿no? Los exámenes auxiliares, básicamente la radiografía, el electrocardiograma y el ecocardiograma, nuestro patrón igual estándar, ¿no? Y además, una vez que hagamos el drenaje de líquido, tenemos que hacer el estudio del posible causa, ¿no? Entonces tenemos que hacer un estudio, ¿no? De tanto exámenes de hemograma periféricos, ¿no? PCR, cultivos, ¿no? Exámenes citoquímicos y cultivos dirigidos del cultivo pericárdico, ¿no? Ahí vamos a encontrar la causa del derrame, ¿no? La radiografía de tórax, bueno, es muy importante en nuestro servicio analizar, ¿no? La radiografía de tórax como parte, ¿no? del estudio inicial. El electrocardiograma en pacientes que tienen sospecha de taponamiento cardíaco también nos va a mostrar esto, ¿no? Que es la alternancia eléctrica, ¿no? Vemos el QRS cómo varía de latido a latido, ¿no? Vemos un latido con QRS más de mayor amplitud, ¿no? El siguiente el latido QRS más pequeño, ¿no? Eso se llama una alternancia eléctrica. Yo veo esto en el electro de alta sospecha de taponamiento cardíaco, ¿no? No siempre lo tienen, no siempre lo tienen. Vamos a ver que también hay otros signos que pueden encontrar en el ecocardiograma, ¿no? Entonces, en el ecocardiograma podemos encontrar varios signos de taponamiento, que por eso es importante realizarlo, sobre todo cuando hay una alta sospecha de taponamiento, ¿no? Sobre todo va a empezar a comprimir primeramente la aurícula derecha, ¿no? Se dice que cuando hay ya compresión hasta el final de la diástole, pues ahí hay una alta sospecha de taponamiento cardíaco. Cuando hay colapso del ventrículo derecho al inicio de la diástole, también alta sospecha de taponamiento. Cuando hay vena cava inferior dilatada, ¿no? Sin colapso, ¿no? Y cuando se afecta la variabilidad transmitral, ¿no? O sea, la válvula mitral empieza a ser afectada, en sí el ventrículo izquierdo empieza a ser afectada por el ventrículo derecho, hay una variabilidad de la válvula mitral en el flujo a través de ella, que varía más del 25%, y eso también es un signo de taponamiento cardíaco, ¿no? En la variación de las respiratorias del tamaño de las cámaras cardíacas y el pulso paradojal ecocardiográfico, ¿no? Que es una variación respiratoria en el flujo de la salida de la aorta.
Acá tenemos algunas imágenes, no sé, bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? El colapso inspiratorio del ventrículo derecho, que nosotros lo vemos en el ecocardiograma. Generalmente el ventrículo derecho en la inspiración, pues, no debe colapsar, ¿no? No es, ¿y por qué? Porque lo que pasa es que afuera puede ser porque el pericardio está muy grueso o porque el líquido está consumiendo mucho. Entonces, esas son las posibles etiologías. Acá, por ejemplo, vemos como la compresión de las cavidades derechas, ¿no? Vemos aquí. Entonces acá las cavidades derechas, ¿no? De que son estas de aquí, ¿no? Vemos acá cómo son comprimidas, ¿no? Vemos acá, dijimos, un colapso de la aurícula derecha es un signo premonitorio, ¿no? Sobre todo cuando llega hasta el final de la diástole, ¿no? De taponamiento cardíaco. Cuando llegará a comprimir el ventrículo derecho, al inicio de la diástole también ya es un signo de taponamiento cardíaco. Luego se va a afectar el ventrículo izquierdo con alteración del llenado mitral, también es otro signo de tamboramiento cardíaco, ¿no? La variabilidad transmitral también es importante, nosotros lo evaluamos siempre. ¿Qué es lo que vemos, no? Si nosotros ven acá, ¿no? Por ejemplo, estos flujos, estas líneas que van para arriba, ¿no? La línea más alta de acá, ¿no? Como el corazón tiene un líquido por fuera y esto no lo deja expandirse, ¿no? Y una falla diastólica, no hay un correcto llenado, ¿no? Un pasaje de sangre. Entonces, hay una diferencia de esta parte más alta con esta parte de aquí, ¿no? O sea, hay una diferencia. Lo normal es que todos sean del mismo tamaño, pero acá hay una diferencia casi mayor, de casi hasta el 50%, ¿no? Dijimos que el criterio es que sea mayor del 25%. Entonces, el paciente tiene un signo de taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no puede ser que ya tenga clínica sugestiva, el electro quizá o no tenga alternancia eléctrica, pero ya el ecocardiograma tengo que buscar esos signos que son más específicos de taponamiento o signos incluso pre-taponamiento, ¿no? Porque a veces, obviamente, no lo voy a tener el paciente quizá hipotenso, con pulso paradojal en niños grandes, pero ya encuentro signos hemodinámicos en el ecocardiograma, ¿no? Acá ese es el signo famoso, ¿no? El signo de Swingen-Hertz, ¿no? Es del corazón pendulante, ¿no? Ven cómo el corazón, o sea, el corazón pendula, ¿no? Ven acá la cavidad del corazón y el líquido pericárdico que está por fuera, ¿no? El derrame pericárdico severo, ven cómo las cavidades derechas se colapsan. Entonces, ese es el signo de Swingen-Hertz, que está mencionado como un signo de taponamiento cardíaco. Acá, otro caso, también este es un caso de un niño también que pues, cursó contaminamiento cardíaco. Miren cómo el signo de corazón pendulante, yo veo esto, creo que a nadie le queda duda, obviamente, es un caso, ¿no?, aislado. Hay otros casos que son diferentes que sí tenemos que hacer algunas otras pruebas y exámenes, ¿no? Vamos a presentar algunos casos clínicos que nosotros hemos tenido en todo nuestro, en, ¿no?, en nuestro día a día, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos acá un paciente, ¿no?, de varón de 15 años, ¿no? La cura por dolor torácico, disnea prefuncional 3 y edema de miembros inferiores, ¿no? Pesa 60 kilos, ¿no? El paciente había tenido, bueno, se hizo algunos estudios y se concluyó que tengo contacto epidemiológico con un paciente con TB, ¿no? En su familia, su paciente cercano, pero miren cómo, vamos a empezar con la placa, ¿no? Viene por dolor, disnea y edemas, tengo que solicitar una placa, ¿no? Si hay un aumento de la silueta cardíaca, hay un aumento, además hay una efusión pleural, ¿no? Hay compromiso tanto cardíaco y respiratorio, ¿no? Pero bastante importante el aumento de la silueta cardíaca, ¿no? Entonces aquí yo tendría que tomar un electrocardiograma, buscar obviamente el taponamiento, signo de taponamiento de la alternancia eléctrica, al examen físico ver cómo están los ritmos cardíacos y definitivamente tendría que tomar un ecocardiograma, ¿no? Un ecocardiograma, ¿no? Entonces vamos a ver su eco. Ahí está. Miren el eco, ¿no? Entonces tenemos una efusión pericárdica, tenemos acá la cavidad cardíaca, la silueta cardíaca, por fuera está el líquido pericárdico, ¿no? En cantidad, ¿no?, de bastante contenido, ¿no? Una infusión severa, hay fibrina incluso, ¿no? Lo cual nos habla de un derrame pericárdico ya crónico, de bastante tiempo de instauración. Además vemos cómo las cavidades derechas se empiezan a colapsar. Entonces ya es un paciente que además de tener una infusión crónica, porque también el pericardio está engrosado, tiene signos de taponamiento cardíaco, ¿no? Acá vemos acá la fibrina de acá, ¿no? Eso nos habla de un taponamiento, de un derrame crónico que ya está haciendo síntomas de taponamiento cardíaco y compresión de las cavidades derechas. Y lo que yo les mencionaba, ¿no? El Doppler mitral, ven esta alteración del flujo, ¿no? Todos deben ser de la misma altura, pero miren cómo varía, casi el 50%. Entonces, totalmente con signos de taponamiento cardíaco.
Entonces, igual, en otras vistas vemos como un importante engrosado el pericardio, ¿no? Entonces, igual es importante, ¿no? El taponamiento a veces puede partir siempre de un episodio, un evento de pericarditis, ¿no? En este caso es una pericarditis crónica constrictiva post-tuberculosis, ¿no? Que finalmente fue la causa del caso que teníamos en nuestro caso del instituto, ¿no? Bueno, antes de la operación se le hizo una ventana pericárdica, una biopsia y vemos cómo se disminuye, ¿no? Acá vemos el antes y el post, ¿no? Pero sin embargo todavía continúa engrosado el pericardio, hay acá fibrina, entonces habla que hay un comunismo inflamatorio de mucho larga data, entonces habrá que esperar el resultado de la biopsia, los marcadores cultivos del líquido pericárdico que podamos obtener otros líquidos, ¿no? Cultivos también, llámese pulmonar, el cultivo de esputo, ¿no? UVK, ¿no? Para ver qué tanto podemos encontrar ahí también, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, claramente aquí hay compresión de las cavidades derechas, ¿no? Entonces, importante, más o menos yo les comparto lo que vemos en el día a día y lo que nosotros evaluamos, ¿no? La vena cava inferior también se dilata bastante, ¿no? No colapsa, es otro signo también de taponamiento cardíaco, ¿no? No colapsa prácticamente. Este es otro caso, ¿no? Mujer de 8 años que vino también por dolor torácico. Entonces, ustedes van fijándose, esos casos son niños un poco ya, ¿no? Ya escolares, ¿no? No hemos tenido tantos casos de niños lactantes. Hemos tenido algunos, pero como dicen algunas literaturas, no es un poco más tardío, ¿no? Esta es una paciente, una niña de 8 años que tenía dolor, disnea, iba perdiendo peso y tenía fiebre, ¿no? Entonces, ese fue su ecocardiograma, ¿no? Vemos igual, el líquido, una efusión pericárdica severa, había compromiso del hemodinámico, compresión del ventrículo derecho, en protodiástole, ¿no? También hay un poco de fibrina, incluso en el espacio pericárdico, ¿no? Una efusión un poco crónica. Se hizo los estudios y esto fue una enfermedad inflamatoria, ¿no? Paciente mujer, tenía otros criterios también laboratoriales, fue un diagnosticado de lupus, ¿no? Que debuta como taponamiento cardíaco, ¿no? Este fue otro caso, ¿no? 11 años, un poco más grande, igual, viene entonces por dolor torácico y falta de aire, ¿no? Este ya tenía un paciente de antecedente de lupus, ¿no? Se venía tratando por eso es importante desde la historia clínica. Y miren, ¿no? La silueta cardíaca la encuentro así, ¿no? Me llama la atención porque tiene dolor y la falta de aire, pues bueno, faltaron acá los electrocardiogramas que también deben ser solicitados, pero miren el ecocardiograma, ¿no? Igual, ¿no? Efusión pericárdica severa, ¿no? Vemos acá la silueta cardíaca, ¿no? Toda esta cantidad de líquido, ¿no? Rodeando el corazón, importante, ¿no? El signo del corazón pendulante parcialmente parece, ¿no? Pero sí vemos como la compresión de la aurícula derecha, ¿no? Ventrículo derecho también está siendo comprimido, entonces signos de taponamiento cardíaco, ¿no? Una paciente que tenía lupus, ¿no? En otras vistas, ¿no? Importante acá. El pericardio se ve un poco engrosado, refringente, sí, no tanto como la pericarditis constrictiva que hemos visto, la vena acaba también dilatada. Todos estos signos son los signos que hemos estudiado y están descritos, ¿no? Que nosotros buscamos en nuestros pacientes, ¿no? Igual, otra paciente mujer de 13 años, ¿no? Entonces, como hemos visto, hasta ahora son pacientes un poco grandes, ¿no? Acude a disnea con disnea clase funcional 2, dice que está perdiendo peso, tos, tiene dificultad respiratoria, tenía antecedente de tuberculosis en tratamiento, ¿ya? Entonces, miren, la placa, ¿no? Hay compromiso tanto, aumento del índice cardiotorácico, ¿no? Y un poco de infiltrado también reticular, ¿no? Y compromiso también pleural, ¿no? En la base derecha. Le hago el eco y, bueno, si bien es cierto no encuentro tanto líquido, este sí fue un derrame pericárdico sin taponamiento, pero sí estaba bastante engrosado. Miren cómo el pericardio, no hay líquido, hay líquido sí, pero no tanto, pero sí bastante engrosado. Entonces, eso habla de actividad inflamatoria bastante crónica del caso. Entonces, es ya un paciente que tenía una pericarditis constrictiva, ¿no? Que es una complicación de larga data de la tuberculosis sobre el corazón, ¿no? Sobre el pericardio, ¿no? Vemos cómo este pericardio está totalmente engrosado y vamos a primero, como dijimos, alteración en la función diastólica y luego cuando ya por ejemplo, quizá mucho tiempo lo tuvo ahí, ¿no? Y ya llega un momento que sí ya puede alterar un poco el gasto cardíaco, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, antes, ¿no? Este fue antes, ¿no? Y luego tratado, ¿no? Se le hizo obviamente una pericardiectomía, ¿no? Una junta médica, una pericardiectomía de la pericarditis constrictiva y mejora al paciente, ¿no?
Igual, otro paciente de 13 años, ¿no? Este más que todo tenía una pericarditis constrictiva, ¿no? Y para que vea más o menos que en nuestro medio la tuberculosis es una causa frecuente de pericarditis, derrame pericárdico. Algunos llegan a taponamiento, como que otros no, ¿no? Igual, ¿no? Igual, para que ustedes más o menos vean aquí el engrosamiento pericárdico es importante. Entonces, igual es una pericarditis efusivo-constrictiva, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Porque eso causa alteración del llenado del ventrículo derecho, ¿no? Entonces va a causar signos de falla derecha, ¿no? El paciente desea presentar con edemas, hepatomegalia, ingurgitación yugular, disnea, ¿no? Todos esos síntomas. ¿Qué tanto grado de engrosamiento, ¿no? Entonces, esto se puede complementar con una tomografía, ¿no? Una tomografía con contraste puede ver muy bien delimitar exactamente cuánto mide el grosor del pericardio. Este pericardio, este caso fue bastante severo en realidad. Son casos que vienen así y así bien llegan al hospital del niño, ¿no? Entonces, paciente con falla cardíaca, signos de falla cardíaca derecha, ¿no? Como dijimos, edemas, incluso llegan hasta en anasarca, incurgitación yugular, hepatomegalia. Tengo que pensar que tienen una pericarditis constrictiva si tienen un antecedente, ¿no? De contacto epidemiológico con TB o un tratamiento con TB previo. Como ven acá, ¿no? Siempre hay una alteración. No ven acá como el septum interventricular empuja al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces dijimos que el ventrículo derecho al inicio es afectado y luego se va afectando el ventrículo izquierdo, ¿no? No es normal ese movimiento, ¿no? Tenemos otro caso, ¿no? Vamos para ver un poco más rápido. El varón de 12 años, pues, acude prácticamente con disnea de reposo, ¿no? Este fue hace un tiempo, tuvimos este caso. Vino con signos de insuficiencia cardíaca incluso, ortopnea, disnea paroxística nocturna y uno con hemoptisis, ¿no? Vamos a ver, entonces, esta es nuestra placa. Entonces, siempre lo estudiamos así, ¿no? Aquí, por ejemplo, no puse su electrocardiograma, pero el electro estaba en ritmo sinusal, tenía arritmia ventricular incluso, con signos de sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? En la placa nos muestra un aumento del índice cardiotorácico, efusión pleural derecha, ¿no? Signos de congestión venocapilar también, ¿no? Lo cual no habíamos visto antes, en realidad. ¿Y qué tenía nuestro paciente? Pues tenía una tumoración intracardíaca, ¿no? Además de haber derrame, tiene también derrame, ¿no? Pero es un derrame, parece un poco más moderado, ¿no? Pero vean acá, ¿no? Adosado a la válvula mitral, al septum interventricular, esta masa, ¿no? Esta masa dependiente, ¿no? Era un tumor cardíaco primario. Bueno, luego de los estudios fue maligno, ¿no? Tuvo que hacerse primero una cirugía, primero paliativa, porque estaba obstruyendo la salida del ventrículo izquierdo, o sea, por eso, y además había obstrucción acá en de la válvula mitral, entonces se producía casi una estenosis mitral. Entonces, primero hay que resolver la emergencia, ¿no? Debridar un poco la masa para permitir el pasaje de sangre, ¿no? Que se hizo, y en segundo tiempo el tratamiento con oncología, ¿no? El paciente todavía está en seguimiento porque mejoró, sí, el tamaño con la quimioterapia, ¿no? Se lo vean acá. Y además del derrame. O sea, el derrame también se produce en pacientes con tumores, ¿no? Tanto del corazón como también en pacientes que tienen leucemia. Leucemia también tuvimos hace, pues, un tiempo también un paciente que debutó, incluso fue un poco más, este fue uno de 9 años, ¿no? Tenía pérdida de peso y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay cardiomegalia, ¿no? Hay la efusión pericárdica. También puede debutar así, ¿no? Varios tumores, en realidad. A veces lo pericardio es lo más frecuente es que sea afectado por tumores metastásicos secundarios, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco del tratamiento, entonces, ¿no? Entonces requiere un manejo, cuidados intensivos prácticamente, o sea, tiene que ser el paciente monitorizado, porque puede hacer una alteración de ritmo, puede haber un colapso cardiovascular, ¿no? Yo tengo que tener monitorizado un buen balance hídrico y todos los signos vitales totalmente monitorizados, ¿no? Tengo que dar una hidratación endovenosa adecuada, o no tengo que disminuir, digamos, el aporte hídrico. Si, por ejemplo, sé que el corazón está por fuera es como que tenga una puerta, tenga una obstrucción y no puede abrir, ¿no? Es igual, ¿no? O sea, y yo le dejo de dar, digamos, el aporte, el corazón va a caer más rápido, entonces no tengo por qué restringirle, ¿no? Por eso es que prácticamente está indicado evitar el uso de los diuréticos. ¿Por qué? Porque yo le bajo la poca cantidad de precarga que tiene, pues el corazón no va a llegar a suplir a la parte sistémica y va a haber mayor colapso y acidosis metabólica, ¿no?
Me dice también que no reducir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es un fenómeno solamente netamente compensador, ¿no? Dijimos que se activa el sistema nervioso simpático y con eso aumenta la frecuencia cardíaca. Podemos usar inotrópicos también, ¿no? También algunas guías indican evitar el uso de vasodilatadores también. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema nervioso simpático causa vasoconstricción y eso ayuda para que aumente ¿no? la circulación. Yo lo vasodilato voy a disminuirla, al contrario, ¿no? La pericardiocentesis de emergencia está indicada en los casos de que tengan compromiso hemodinámico, ¿no? Hay alteración del gasto cardíaco, ¿no? Y ya hemos hecho, ¿no?, los signos que vamos a buscar. La intubación orotraqueal está indicada si es que hay colapso respiratorio, ¿no? ¿Sí? Y siempre tratar la causa de base del derrame pericárdico. Entonces, está recomendado en las guías europeas, en cuanto no solamente, la mayor parte son estudios en adultos, pero igual, pacientes de pediátricos, niños pequeños, igual, sospecha de taponamiento cardíaco, una ecocardiografía recomendada como primer estudio, ¿no? Luego de hacer la estabilización del paciente, ¿no? Y si está diagnosticado el taponamiento, pues una pericardiocentesis de urgencia, ¿no? Puede ser una pericardiocentesis percutánea o quirúrgica, ¿no? Vamos a conversar un poco más, ¿no? Acá lo que estábamos comentando, los diuréticos y vasodilatadores, prácticamente tenemos que evitarlos, ¿no? Salvo, por ejemplo, si tienes un derrame moderado, ¿no?, severo, por insuficiencia cardíaca, ahí la causa es diferente, ¿no? Hasta ahora hemos hablado nosotros de etiologías inflamatorias, hemos hablado de etiologías autoinmunitarias, ¿no? El derrame por insuficiencia cardíaca obviamente sí va a responder a diuréticos, entonces yo tengo que estabilizarlo con inmunotrópico, dar balance hídrico negativo, ahí es diferente, ¿no? Son pocos los casos, obviamente, con insuficiencia cardíaca con derrame pericárdico, obviamente, ¿no? Más hemos visto que se producen por enfermedades inflamatorias e infecciosas. Bueno, incluso también diversos algoritmos tratan de cómo voy a estudiar el taponamiento cardíaco, ¿no? Primero, el primer paso, como dijimos, estudiar la posible etiología, ¿no? Etiología infecciosa, llámese crónica, maligna, y una infección viral reciente, porque a veces puede haber pericarditis, ¿no? Postviral, ¿no? Postvirales, por infecciones virales, ¿no? Enfermedad renal crónica, todo eso ya hemos hablado, ¿no? Hipotiroidismo, lupus, artritis reumatoidea, y luego de eso veo la clínica, ¿no? Como dijimos, taquipnea, ortosmia, no vamos a esperar que el paciente está con hipotensión, ¿no? Recordemos que solamente que sea taquicárdico puede ser que ya sea una reacción con un mecanismo compensador, ¿no? Oliguria, ¿no? Hiperlactatemia también es un signo laboratorial que nos habla de hipoperfusión periférica. En tercer paso, pues luego que ya lo examiné, signos de bajo gasto, ¿no? Ahora, por ejemplo, los signos de bajo gasto en niños pequeños, niños lactantes, a veces no van a hacer todos estos signos de aquí, ¿no? Solamente se van a presentar diaforéticos, bastante hipoactivos, pálidos, ¿no? Son signos de actividad o aumento de la descarga simpática, ¿no? Son niños que totalmente lo vemos, el llenado está lento, obviamente sabemos reconocer signos de shock, ¿no? Niños más pequeños, niños más grandes, obviamente que hemos visto que lo toleran mucho más tiempo, ¿no? Quizás es cantidad de líquido y van a presentarse de diferentes formas, ¿no? Le hago el estudio, ¿no?, con la imagen, ¿no?, como hemos dicho, ¿no? Y empezaré con el estudio con radiografía, buscaré alternancia eléctrica en el electrocardiograma, bajo voltaje también, y luego voy a estudiar con el ecocardiograma, ¿no? Nosotros somos los encargados de buscar todos los signos que hemos visto con todos los casos, ¿no? Ya hemos mencionado. Finalmente voy a determinar si el paciente va a una pericardiocentesis urgente o no, de acuerdo al grado de compromiso hemodinámico. Entonces, tu tratamiento cardíaco va a una pericardiocentesis, llámese percutánea o quirúrgica. En este caso vamos a conversar un poco más adelante de cuál de ellas elegir, ¿no? Cuando es moderado, hay que ver muy bien, ¿no? Sobre todo, muchas veces los pacientes terminan en ventana pericárdica porque no solamente la pericardiocentesis es terapéutica, sino también es diagnóstica. Entonces, y además de hacer el drenaje, estudio de líquido, citoquímico, cultivo, o estudio de bloque celular para descartar una neoplasia, pues tengo que hacer también un estudio de biopsia pericárdica muchas veces, ¿no? Si es pequeño lo observo, ¿no? Obviamente puedo hacer incluso otros estudios, ¿no? La tomografía para ver, o algunos estudios que me permiten estudiar un poco la posible causa, ¿no? Entonces, sospecha de taponamiento, eco sí, eso sí.
con sospecha de taponamiento, o sea, pero hemos dicho, con sospecha clínica, un poco secundado algunos exámenes auxiliares, ¿no? Una placa, historia clínica, factores de riesgo que pueda tener el paciente para el taponamiento, ¿no? Si no, hay que buscar otra causa, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, yo les dije que algunos series de casos informan que la causa más frecuente puede ser la neoplásica. En realidad, en nuestro medio, como hemos visto en todos los casos que les hemos mostrado, son casos que hemos tenido en el hospital con taponamiento y la causa infecciosa por tuberculosis, si bien es cierto, no está reportada. Son pocos casos en Perú, en nuestro medio de América, pero ahí la causa infecciosa es lo más frecuente, ¿no? La causa acá, por ejemplo, la enfermedad del colágeno, renal, ¿no? Como hemos hablado, HIV también, ¿no? Y lo que vemos acá, ¿no? Interesante acá ver la edad, ¿no? La edad de que encontraron ellos, pues, en promedio 13, 14 años, ¿no? 6, 7 años, igual, o sea, igual nosotros encontramos igual, ¿no? Hay casos en lactantes aislados, en realidad, también se reporta, pero lo más frecuente es que sean niños un poco grandes. Ahí yo sí ya puede evaluar incurgitación yugular, signos de insuficiencia cardíaca derecha, además de sin colapso hemodinámico. Incluso puede buscar el pulso paradójico, ¿no? ¿No? También se puede ir tomando la presión ya en niños un poco más grandes, ¿no? Bueno, igual, en otra serie de casos, la prevalencia igual, neoplasia. Decimos que para nuestro caso, lo más frecuente parece que es la causa infecciosa. Bueno, como último punto casi, la pericardicentesis pues tiene un fin diagnóstico. Además de, bueno, en el taponamiento cardíaco es terapéutico, pero también es diagnóstico porque me permite estudiar la causa de base del derrame, ¿no? Muchas veces por ese motivo, además de que, pues, digamos, yo le hice una pericardiocentesis, pues solamente voy a punzarle, ¿no? Con un acceso subsifoideo y voy a sacar determinada cantidad, ¿no? Como ustedes han visto, son una cantidad importante de líquido que está. Entonces, usualmente se puede, digamos, optar por un estudio de biopsia y ventana pericárdica. ¿Por qué? Porque en la ventana yo dejo un catéter y va drenando el líquido progresivamente, ¿no? No lo dejo. Obviamente con la pericarditis de urgencia en la emergencia, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Yo lo llevo al paciente a cuidados, ¿no? Digamos, a shock trauma, donde haya monitoreo de funciones vitales completa y lo hago la punción aquí, ¿no? Y con los materiales que sean adecuados, ¿no? Es que lo que se prefiere en los niños, y sí se reporta que para hacerlas, para evitar el riesgo de complicaciones sea eco guiado, ¿no? Con eco, ¿no? Obviamente a veces si es muy emergente, la emergencia, a veces, obviamente en el contexto que se dé el paciente, tienes que hacerlo en ese momento también, ¿no? A veces esto no es teórico, pero a veces el paciente es diferente, ¿no? Eso es lo que hay que tener en claro, ¿no? Ahora, si yo quiero estudiarlo, pues como dijimos acá, las indicaciones, ¿no? Derrame grande que tiene características, ¿no? De alteración hemodinámica, ¿no? ¿No? De deterioro hemodinámico, ¿no? Por Doppler tisular, ¿no? Sí, deterioro clínico incluso, ¿no? Síntomas como taquimia, disnea, taquicardia y ansiedad en los niños, ¿no? También habla también de, por eso siempre yo evalúo de la parte clínica y luego ya veo en el eco los signos ecocardiográficos que hemos visto, ¿no? E incluso las alteraciones hematológicas, ¿no? No son contraindicación para pericardiocentesis. ¿Por qué? Porque es una emergencia, ¿no? Yo tengo que sacar el líquido. Si el niño tiene la causa del colapso hemodinámico, es el derrame, tengo que hacer la punción, ¿no? Bueno, entonces, incluso algunos de estos reportes en niños hablaba, pues, la definición del derrame pericárdico, ¿no? En posgrados, ¿no? Posgrados, en cuanto al milímetros que se encontraba en el eco, ¿no? Menos de 2 milímetros, y lo comparaban en el tamaño del líquido pericárdico en relación a la raíz de la aorta, ¿no? Si este era menor de un cuarto de la raíz de aorta, era menor de la mitad, más de 3/4, ¿no? Era de grado 4, ¿no? Si era, o sea, podríamos tener de repente, ¿no? Según esta bibliografía, como punto de corte, tomar en cuenta la raíz de la aorta y en función del tamaño del derrame, yo lo comparo y más o menos sé qué tan importante puede ser, ¿no? Ahora, esto varía, como dijimos, ¿no? Si es un derrame agudo, igual un niño pequeño, cantidad pequeña lo va a colapsar. Entonces, eso también es relativo, ¿no? Como dijimos, algunas veces nosotros también, recuerden que también a veces, incluso los pacientes que se han hecho pericardiocentesis, ¿no? Percutánea, ¿no? Con la función subsifoidea, a veces son sedados, ¿no?
Entonces, para que pueda hacer una punción adecuada, ¿no? Luego de la anestesia, ¿no? Entonces, a veces es necesario incluso hasta llegar, ¿no? A sala de operaciones para tener una adecuada anestesia, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que a veces se opta, ¿no? Además de hacer una biopsia, o colocar acá vemos en la radiografía de tórax, ¿no? Para que haya un drenaje continuo, ¿no? A través de la ventana, y lo dejo al paciente ahí, además que saco mi muestra para buscar el tratamiento y el diagnóstico sobre todo, ¿no? Del derrame, ¿no? Entonces, mensajes finales para la casa, ¿no? Entonces, el taponamiento cardíaco, pues, es una emergencia cardiovascular pediátrica, ya la vimos, ¿no? En todo el contexto, ¿no? ¿Qué emergencias cardiovasculares tenemos? Su diagnóstico precoz y sospecha es fundamental en base al contexto clínico y los antecedentes, sobre todo, como hemos revisado. Se tiene varios exámenes que tenemos que incluir en nuestra batería de estudio, ¿no? La radiografía, el electrocardiograma, que nos dan signos indirectos, ¿no? Pero el ecocardiograma es el que va a dar muy claramente los signos de repercusión hemodinámica, como hemos visto, cuando se vean afectando las enfermedades cardíacas. El tratamiento médico quirúrgico adecuado y oportuno va a disminuir la mortalidad, entonces hay que tratar, una vez detectado el paciente, tratar si vamos a hacer pericarditis o si no, un paciente en sala, con cirujano o sin una ventana pericárdica, ¿no? Y finalmente tratar la causa de base del derrame pericárdico, ¿no? Si es inflamatoria, infecciosa o tumoral, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias de verdad. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de repente? Bien, doctor. Muy bien, excelente. Nos han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. Dice, la pericarditis virales pueden ocasionar, tipo COVID, pueden ocasionar taponamiento cardíaco. Ya. Bueno, generalmente los eventos de pericarditis usualmente generan fenómenos inflamatorios, ¿no? Ahora, los eventos agudos, la efusión pericárdica, el derrame, no suele ser muy grande, no suele ser muy severa. Nosotros hemos tenido casos de COVID en el hospital que vienen con ¿no? la enfermedad pulmonar y cardíaca incluso, porque también no solamente se afecta el pericardio, también el miocardio, pero el derrame en realidad siempre ha sido reportado que es una efusión leve. La verdad, no hemos tenido un caso con taponamiento cardíaco por COVID, ¿no? La verdad, se describe también que es no muy frecuente, en la realidad, no hemos tenido. Sí hemos tenido efusión pericárdica leve, ¿sí? Quizás será por la inflamación que es, digamos, reciente, ¿no? Recuerden que ahora, si persiste la inflamación en el pericardio, de repente en el seguimiento, en más semanas de evolución, sí pueda llenarse un poco más la cavidad pericárdica, aumentará un poco, pero en eventos agudos, ¿no? En pacientes con COVID específicamente, pues lo más frecuente que vemos son en función pericárdica, pero de grado leve. No hemos tenido que se presente con taponamiento cardíaco. Bien, doctor, nos ha llegado otra pregunta vía WhatsApp. ¿Cuál es la triada de signos más importantes que se deben observar en emergencia para sospechar de un taponamiento cardíaco? Claro. Bueno, entonces, la emergencia es muy importante, como dijimos, reconocerla, ¿no? Ahora, pero tenemos que preguntarnos qué tipo de paciente le va a presentar el taponamiento, ¿no? Entonces, si es un paciente lactante, es un paciente escolar, un paciente adolescente, ¿no? Ahora, importante es ver esa triada, como les había dicho yo, ¿no? Ver la apariencia, la respiración y el estado de perfusión periférica, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo la apariencia, en niños solamente yo veo cómo está el entorno, o sea, ahí la reactividad, el grado de un contacto con la madre, ¿no? Veo ahí en niños a veces no van a decir a veces, ¿no? Qué tan mal están. Entonces ahí yo tengo que ver clínicamente, ¿no? Para niños más pequeños yo diría, ¿no? La respiración es importante también porque a veces no solamente se presenta con dolor, sino tienen también insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces tengo que analizar el grado de distrés respiratorio, ¿no? Como segundo punto. Y el tercer punto sería evaluar la perfusión periférica, ¿no? Tengo que ver cómo está el llenado capilar, cómo está la perfusión periférica, ¿no? Alguna vez incluso hasta habrá cianosis, no es lo más frecuente, pero sí en niños que están bastante hipoperfundidos. Para niños pequeños, ¿no? Bueno, académicamente pues se conocía el taponamiento cardíaco con la triada de Beck, ¿no? La hipotensión,
ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos, ¿no? Pero ya como hemos revisado, pues la hipotensión va a aparecer al final de la enfermedad, ¿no? No lo vamos a esperar que aparezca, nosotros tenemos que reconocerlo antes y generalmente vamos a encontrar signos que son mecanismos compensadores, ¿no? Taquicardia, diaforesis, ¿no? De esa forma yo tengo que enfocarlo, ¿no? Entonces la apariencia, la respiración y el estado de shock del paciente, ¿no? Porque si está yendo ya a colapso hemodinámico, ya al niño lo voy a ver con alteración del estado hemodinámico. Bien, doctor. Bien, doctor. La verdad, excelente exposición. Ya no tenemos más preguntas. Que le agradecemos y felicitamos. Se ha dirigido pues al personal de salud, la verdad que los ha llenado de conocimientos y experiencias, porque esta transmisión es a nivel nacional. Gracias, doctor. Ha transmitido perfectamente, didácticamente todo. Así es que, por favor, despídase de su público presente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una de mis partes, no solamente académicas, también que me gusta bastante es la parte de, digamos, académica, ¿no? Poder enseñar, ¿no? A los residentes, ¿no? Y esta ponencia me permite realizarlo, ¿no? Traté de ponerles el día a día, nosotros los casos que tenemos, ¿no? De esas enfermedades. Tenemos en cardiología libros de casos, ¿no? Pero esta parte interesante porque es una parte de emergencia que todos los pediatras tienen que dominar y tener, sobre todo tener en cuenta, ¿no? Ese cuadro de emergencias cardiovasculares, tenerlo muy en cuenta porque son de alto riesgo de muerte y mortalidad, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Gracias también a los participantes. Les comunicamos que este interesante tema y todo lo que transmitimos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos y gracias nuevamente, doctor.